Amigos del fútbol, bienvenidos a otra inmersión profunda. ¿Listos para un viaje increíble? Hoy vamos a explorar la carrera de Roberto Carlos. Roberto Carlos, el lateral izquierdo brasileño que asombró al mundo. Exactamente. Y no solo vamos a repasar sus títulos y logros, que por cierto son muchísimos, ¡Muchísimos! pero hoy vamos a ir más allá. Vamos a descubrir qué lo hizo un jugador tan electrizante, tan único. Para muchos, el mejor lateral izquierdo de la historia. Totalmente de acuerdo. Roberto Carlos no solo era un portento físico, ¿verdad? También tenía una inteligencia táctica increíble, un jugadorazo completo. Completísimo. Y hoy vamos a descubrir cómo su estilo de juego, revolucionó la posición y cómo dejó una huella imborrable en la historia del fútbol, Exacto, desde sus inicios humildes en Brasil. hasta sus momentos de gloria en el Real Madrid. Uf, el Real Madrid. Prepárense para una historia llena de emoción, de goles increíbles. Y de mucha magia. Empecemos por el principio. Roberto Carlos nació en Garza, Brasil, en 1973. ¿Cómo fueron esos primeros años? ¿Cuándo se hizo evidente que este chico tenía algo especial? Bueno, Roberto Carlos, como muchos futbolistas brasileños, creció en un ambiente humilde y desde muy pequeño su pasión por el fútbol era evidente. Así. Jugaba descalzo en las calles de tierra y ya se veía su talento natural. Era veloz, potente y tenía una zurda. Mágica. Mágica. Hablando de esa zurda mágica. ¡Esa pegada! A ver, desde chiquito ya le pegaba el balón con esa potencia. Sí, cuentan que desde niño ya tenía una fuerza descomunal en su pierna izquierda. Le pegaba al balón con una potencia. ¡Qué increíble! Y eso, con el tiempo, se convertiría en su sello distintivo. Claro, o sea, tenemos a este niño con un talento innato para el fútbol. ¿Cómo da el salto al fútbol profesional? Primero juega en equipos locales de Garza. Y luego, a los 19 años, llega al Unión San Juan, Unión San Juan. un club relativamente pequeño. Y explota. Su velocidad por la banda, su potencia física, su habilidad para sumarse al ataque lo convierten en una figura clave del equipo. Y ahí es cuando los grandes clubes empiezan a fijarse en él. Exactamente, su talento era innegable. En 1993, el Palmeiras, uno de los clubes más importantes de Brasil, lo ficha. Y en el Palmeiras, Roberto Carlos sigue brillando. 2 años después, en 1995, llega su primera experiencia europea. Italia. El Inter de Milán le abre las puertas. Sí, pero su paso por el Inter no fue lo que muchos esperaban. Era un fútbol muy táctico, muy cerrado, y Roberto Carlos no lograba desplegar todo su potencial. Ese fue un paso en falso en su carrera. No necesariamente, fue un aprendizaje, una experiencia que le serviría para madurar como jugador. Y además, le abrió las puertas al club que lo convertiría en leyenda. El Real Madrid. Real Madrid. El Bernabéu. El escenario perfecto para un jugador de su calibre. En 1996, Roberto Carlos ficha por el Real Madrid. Y ahí, Comienza una historia de amor que duraría 11 años. 11 años llenos de gloria. 5 títulos de la Liga. 4 Champions League. Exacto. Pero más allá de los títulos, lo que realmente marcó a Roberto Carlos fue su estilo de juego. Revolucionó la posición de lateral izquierdo. La transformó para siempre. En la siguiente parte vamos a profundizar en eso, en cómo Roberto Carlos, con su velocidad, su potencia y esa zurda mágica, redefinió lo que significaba ser un lateral izquierdo. No lo pierdan. Seguimos con la magia de Roberto Carlos. En la primera parte vimos cómo este brasileño, con un talento innato para el fútbol, llegó a la cima. Y ahora vamos a analizar su estilo de juego. No era solo correr por la banda y tirar centros, era otra cosa. Totalmente. Roberto Carlos era una fuerza imparable, una combinación única de velocidad, potencia y técnica. Imparable. Empecemos por su velocidad. Era como un cohete por la banda izquierda. Dejaba a los rivales en el polvo con una facilidad Asombrosa. asombrosa. Pero no era solo correr sin sentido, ¿eh? Su velocidad tenía un propósito. A ver. Cuéntanos más sobre eso. ¿Cómo usaba esa velocidad para influir en el juego? Bueno, primero, le permitía sumarse al ataque con una rapidez increíble. Era como tener un extremo más en el equipo. Imagínate la presión para los defensas rivales, tener que marcar a los delanteros del Real Madrid y encima lidiar con Roberto Carlos subiendo a toda velocidad por la banda. Un dolor de cabeza. Pero Pero- también tenía que defender, ¿no? Claro que sí. Y ahí es donde su velocidad también era clave. Si perdía la pelota en ataque, podía recuperar su posición en defensa rápidamente. Era un lateral muy completo, capaz de atacar y defender con la misma intensidad. Y con esa potencia física, Roberto Carlos era como un tanque, ¿no? Sus piernas eran puro músculo. Tenía una fuerza descomunal. Y eso se notaba en cada carrera, en cada entrada, Bueno. en cada disparo. Hablando de disparos, ¿cómo olvidar esos tiros libres imposibles? Ese gol contra Francia en el 97, con esa curva que desafiaba la física. Es que no era solo potencia, tenía una técnica increíble. Golpeaba el balón con el exterior del pie imprimiéndole un efecto.
Wow. Endiablado. Los porteros rivales no tenían chance. Algunos decían que ese gol fue suerte. Un accidente. ¿Tú qué opinas? Para mí fue el resultado de años de práctica y perfeccionamiento. Roberto Carlos pasaba horas entrenando sus tiros libres, estudiando la física del balón, buscando la técnica perfecta. Esa curva no era casualidad, era pura maestría. La potencia y la técnica eran importantes, pero también se notaba una confianza increíble en cada tiro libre, como si supiera que iba a meter gol. Exacto. Roberto Carlos tenía una mentalidad ganadora, una seguridad en sí mismo que lo hacía aún más peligroso. Y esa mentalidad se reflejaba en todo su juego. Era un líder en la cancha. Inspiraba a sus compañeros con su entrega y su pasión. Y con esa sonrisa contagiosa, siempre se le veía disfrutar del juego, ¿no? Claro. Roberto Carlos era un enamorado del fútbol. Y esa alegría se transmitía a sus compañeros, a la afición, a todos. Era un jugador que te hacía vibrar con cada jugada, con cada carrera, con cada gol. Un jugador único, sin duda. Pero más allá de sus habilidades individuales, ¿cómo influyó Roberto Carlos en el fútbol moderno? ¿Cuál fue su legado? Bueno, como dijimos, Roberto Carlos redefinió la posición del lateral izquierdo. Demostró que un lateral no solo podía defender, sino que también podía ser una pieza clave en ataque. Y eso inspiró a toda una generación de laterales que empezaron a jugar de forma más ofensiva, a sumarse al ataque con más frecuencia. Entonces, podemos decir que Roberto Carlos cambió la forma en que se juega al fútbol. Sin duda alguna. Su impacto en el fútbol moderno es innegable. Su estilo de juego, su potencia, su velocidad, su capacidad goleadora. Todo eso inspiró a muchos jugadores jóvenes a seguir sus pasos. Y más allá del fútbol, ¿cuál crees que es el legado de Roberto Carlos? ¿Qué nos dejó este jugador? Nos dejó la alegría de jugar al fútbol, la pasión por este deporte. Roberto Carlos nos enseñó que el fútbol no es solo un juego, es una fiesta. Y eso es algo que nunca debemos olvidar. Palabras sabias. En la próxima parte vamos a hablar un poco más sobre su legado, sus logros y cómo su influencia se sigue sintiendo en el fútbol actual. No se la pierdan. Increíble viaje este que hemos hecho con Roberto Carlos, desde sus humildes comienzos en Brasil hasta convertirse en un ícono global del fútbol. Un recorrido lleno de velocidad, potencia, goles imposibles y sobre todo una alegría contagiosa por jugar al fútbol. Exactamente. En esta última parte quiero centrarme en su legado. Roberto Carlos ganó todo a nivel de clubes y selección, la Liga Champions League, Copa del Mundo, pero su impacto va mucho más allá de los títulos. Totalmente, Roberto Carlos cambió la forma en que veíamos a los laterales izquierdos. Antes de él, la idea era de defender primero, atacar después. Pero él demostró que un lateral podía ser una fuerza ofensiva imparable. Y lo hizo con un estilo tan explosivo, tan único, que inspiró a toda una generación de jugadores. Exacto. Su velocidad, su potencia, su capacidad para sumarse al ataque y crear peligro constante. Muchos laterales jóvenes lo vieron y dijeron, yo quiero jugar así. Es que no era solo correr por la banda, ¿verdad? Tenía una inteligencia táctica que le permitía entender el juego a otro nivel. Claro, Roberto Carlos sabía cuándo sumarse al ataque, cuándo retroceder, cuándo tirar un centro preciso, cuándo rematar a portería. Su toma de decisiones era excepcional. Y ni hablar de su pegada. Esos tiros libres eran pura potencia y precisión. Como dijiste antes, pasaba horas entrenando, perfeccionando su técnica. Es que la grandeza no se improvisa. Roberto Carlos tenía un talento natural, sí, pero también trabajaba duro para ser el mejor, y eso se reflejaba en cada partido. Más allá de lo deportivo, Roberto Carlos... Un juego para disfrutar, para emocionarse, para compartir con amigos y con la afición. Y Roberto Carlos lo hizo con maestría. Convirtió cada partido en un espectáculo, en una fiesta del fútbol. Su influencia se sigue sintiendo hoy en día. Muchos de los mejores laterales del mundo reconocen a Roberto Carlos como una inspiración. Su estilo de juego, su mentalidad ganadora, su alegría. Dejaron una huella imborrable en la historia del fútbol. Roberto Carlos. El brasileño que nos enseñó a volar por la banda izquierda, a soñar con goles imposibles y a disfrutar cada minuto del juego. Un verdadero ícono que siempre recordaremos. Un jugador que nos demostró que con pasión, talento y trabajo duro, todo es posible en la cancha. Amigos, espero que hayan disfrutado de esta inmersión profunda en la carrera de Roberto Carlos. Hasta la próxima.